Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Muga Verano. Hoy analizamos, después de la manifestación multitudinaria en Barcelona, las consecuencias de esta protesta. 500.000 de personas se dieron cita en la ciudad condal en contra de la masacre terrorista de hace unos cuantos días. ¿Para qué ha servido esa protesta? Luces y sombras de esa manifestación, pero también hoy vamos a ahondar en las raíces de la violencia yihadista, en el descontrol o no de los imanes que reina o no en nuestro país. Son temas que abordaremos hoy y también nos vamos a preguntar si aumenta la islamofobia en nuestro país. Hemos salido a la calle y estas son algunas de sus respuestas. Lo que parece que den es una excusa para decirlo en voz alta, que mientras tanto es políticamente incorrecto, llega esto y ya lo puedes decir. Que algo que nos hemos salvado por la suerte, no por la preparación del país ante ello, entonces que tenemos que reaccionar contra eso y no tanto contra la islamofobia, porque creo que ya la teníamos, no creo que esté aumentando más o la esté disminuyendo. Y la verdad que es un poco preocupante, la verdad que realmente no sabes, porque nunca sabes el al lado que puede ser, que no puede ser, y tampoco no todos son iguales. Momento para el análisis en este inicio de la semana y clausura, por otro lado, del Flamenco on Fire, del Festival de Flamenco, que ayer contó con la presencia del cantaor Miguel Poveda, que recordó precisamente los atentados en Cataluña en ese concierto en Baluarte. En el Hotel Tres Reyes, el punto final lo ponían Quiqui Morente, el hijo pequeño de Enrique Morente, el gran cantaor granaíno, y Juan Habichuela, nieto. De todo esto hablamos hoy en la Muga Verano. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Cara y cruz de la manifestación vivida este fin de semana en Barcelona, con importantes representantes del ámbito político, agentes sociales y también de Su Majestad el Rey. Hoy analizamos esta manifestación contra la barbarie yihadista con ayuda del profesor Santiago Martínez, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra y responsable de la agrupación relacionada con Oriente Medio. Santiago Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Amaya. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. También a mi lado el profesor Jesús Hernández Aristus, sociólogo, exprofesor de Sociología en la Universidad Pública de Navarra. Jesús Hernández, ¿cómo estás, Jesús? Bienvenido. Hola, pues muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez. Muy buenas noches, Jesús. Y también hoy en el programa Santiago Arraiza, pertenece al cuerpo de la Policía Foral, y con él también queremos ver la situación de coordinación o no entre las fuerzas de seguridad y cómo se prepara Navarra ante la posibilidad de que hubiera, por ejemplo, un ataque de esta naturaleza. Santiago, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, Moya, buenas noches. Gracias por estar aquí. Vamos a ver imágenes de esa manifestación en Barcelona y esa primera reflexión que buscamos en primer lugar en Jesús Hernández. ¿Para qué sirve decir no tenemos miedo? ¿Qué importancia le damos a estas palabras, Jesús? Bueno, yo reflexionando un poquito sobre eso, realmente no es un grito de autoafirmación, es un grito de autoafirmación, en primer lugar, y es también una especie de salida o sacada hacia afuera de la tensión que un fenómeno como el que hemos vivido de terrorismo produce en las personas. Necesitamos de alguna manera terapeutizarnos, salir del susto. Y una manifestación de estas características tiene en primer lugar esa función. Luego hablaremos un poquito más después de la manifestación, qué es lo que tiene que venir. Así es. ¿Podríamos decir que es una catarsis en nuestra sociedad? Yo creo que tiene mucho de catarsis, efectivamente. Pero como todas las catarsis son explosiones emocionales, pero luego hay que volver un poco a la racionalidad de los procesos correspondientes a los que quiere hacer la paz, la convivencia y tantas cosas más que están cuestionadas con un fenómeno de este tipo de terrorismo. ¿Qué evoca esta protesta multitudinaria en Barcelona desde tu punto de vista, Santiago, profesor? Evoca de una parte el miedo al futuro, hay una cierta incertidumbre, evoca la certeza de una seguridad colectiva, todos juntos podemos evitarlo,
evitar lo que pueda venir. Y al mismo tiempo creo que el fenómeno colectivo evoca una reacción de autodefensa, de autoprotección, de inseguridad y de reconocimiento de una parte de lo mucho que podemos conseguir si estamos juntos y del enorme peligro que corremos, porque todos en realidad estamos indefensos. Delante de una pancarta no tenemos miedo, delante de una furgoneta todos tememos. Y esa furgoneta puede venir, el crimen puede venir, el terrorismo yihadista puede venir con una furgoneta, con un loco con un cuchillo, con una pistola, de mil modos. Y a eso es inevitable tener miedo, porque en realidad, aunque no se diga así, ni tampoco por nuestra parte, por parte de Occidente, sean esos los términos que se utilizan, hay un combate. Hay un cierto combate ideológico, que es mucho más que una guerra, que un combate, pero es una realidad en la que tenemos que protegernos. La mirada también está muy puesta en la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado con los Mossos de Escuadra. Hoy hemos escuchado, por ejemplo, al ministro Zoido, que ha admitido errores en la detección de terroristas, que ha podido haber alguna falta de control o faltar algún control, así lo decía el ministro. ¿Cómo encara Navarra toda la situación bueno, que afecta a Occidente y a nuestro país y a nuestra comunidad directamente, Santiago? Bueno, pues coordinar cuerpos policiales en un tema tan complejo y que evoluciona, como hemos visto con este tipo de terrorismo tan rápidamente, es complicado, es complicado. Se han establecido todas las estructuras, están posibles, está la Interpol, Europol, CIDCO, estamos presentes en muchos organismos que lo que facilitan es el traspaso de información para poder ir gestionando todo este tipo de actuaciones que se pueden dar con el terrorismo yihadista. Hemos visto el terrorismo yihadista, empezó haciendo volar coches, siguió haciendo volar aviones, en Madrid trenes, después la gente se inmolaba, siguieron haciendo los lobos solitarios con machetes, tal, y ahora vemos que van con vehículos. Entonces va evolucionando de una forma muy rápida y los cuerpos policiales se tienen que ir adaptando. Y para eso es fundamental el punto ese quinto del Pacto Antiterrorista, que dice que se tienen que dotar a las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de recursos materiales, recursos humanos, que es lo que más falta nos hace, y después unidades especializadas. Tiene que estar la Policía Foral, como la Ertzaintza, como los Mossos de Escuadra, los Mossos de Barcelona, ¿no?, de Cataluña, ¿tienen que estar unidos dentro de una mesa común frente al terrorismo yihadista? Sí, claro que tienen que estar. La Policía Foral, no olvidemos que lleva la seguridad en el territorio de la Comunidad Foral. Estamos todos los días presentes en todo el territorio. Entonces, todo el tema que tenga que ver con el terrorismo yihadista tenemos que estar ahí para detectarlo. Por así como la Ertzaintza lleva el País Vasco y los Mossos Cataluña, nosotros estamos en Navarra, un territorio más pequeño que los otros, pero que también está a expensas de que pueda suceder un ataque terrorista. Entonces, Policía Foral tiene que estar presente en todos los foros, en todas las mesas y en todos los organismos creados al efecto. Otra cuestión que preocupa es si aumenta o no la conducta contraria al Islam, la islamofobia. Jesús, ¿esta puede ser una consecuencia directa de lo ocurrido? Bueno, si hablamos un poquito de la relación de España con la cultura islámica, tengo que decir que hay un punto muy crítico, y es que la identidad española está creada en torno a la Reconquista, es decir, en recoger o coger o recuperar territorios para, digamos, para el ámbito, para la cultura cristiana. Y eso es un elemento de gran importancia y que está bastante, creo yo, interiorizado y forma parte de nuestro... digamos, de nuestro de nuestra cultura, ¿no?, de nuestro pensamiento, más de lo que se llama, no me sale la palabra ahora, pero ya me vendrá, sí, el inconsciente colectivo, el inconsciente colectivo popular, o ¿no?, el imaginario popular, decir, no más el inconsciente colectivo, es un concepto de la psicología social que creo que viene muy bien a esto y aparece muy fácilmente. Por eso la gran importancia que le doy yo precisamente
a que seamos capaces de sacar esto a flote, revisar un poquito nuestras posiciones con el fin de que una cosa que para mí es muy difícil y que lo he escrito en varios artículos, tanto aquí como en algunos congresos y en otros países, la importancia de saber que las culturas tienden a reproducirse y que no es fácil la conexión culturas y culturas. En contra de todo lo que se suele decir a veces aquí, la interculturalidad y todas esas cosas, quiero saber un poquito de eso porque he vivido muchos años entre culturas. Y por tanto es un elemento en el que hace falta mucha reflexión y hace falta mucho intercambio y experiencias comunes. Esto es quizás lo más importante para poder superar esa diferenciación entre las culturas. No superarlas en el sentido de desterrar o cambiar o quitar, sino de llegar a ciertos respetos y a cierto intercambio también de valores o de posiciones en muchos ámbitos de la vida. Miramos a la comunidad islámica. Podemos contar, por supuesto, lo hemos contado a lo largo de estos días, como la comunidad islámica aquí, en nuestra comunidad, en nuestro entorno más cercano, ha dicho de forma enérgica no al terrorismo. ¿Qué reclamamos a los musulmanes, Santiago? En Navarra hay 24.000 musulmanes. Hay 37 centros de culto. En 2 de ellos ha habido ataques antimusulmanes, pintadas en Pamplona, en una de las 2 mezquitas oratorias de Pamplona, y en Centruénigo. En Fitero ha habido un ataque, pero parece que hay motivos de rivalidad vecinal. No parece que sea en Navarra que haya una actitud colectiva, digamos, de los nativos contra los musulmanes. Y da la impresión de que en España, donde hay en torno a 1.300 centros de culto, bajeras, mezquitas, etcétera, musulmán, tampoco ha habido una epidemia, un sarpullido, un sarampión de... Por tanto, en el tiempo inmediato a los eventos de ese atentado, por tanto, en España, donde no existe un partido xenófobo, donde ya en el 2004 hubo un atentado terrible, en el que hay una comunidad de musulmanes cerca, que la forman 2 millones de personas, aquí no diría yo que tenemos una islamofobia como un pecado colectivo. Diría que hay gestos, que hay cobardes, sinvergüenzas, momentos en los que quizá corrientes larvadas, subterráneas, de odio, de hostilidad contra un mundo al que se desconoce, se pone de manifiesto. Pero de ahí a decir que se ha generado, que estamos en un momento de islamofobia, yo matizaría y diría que ni por parte de los musulmanes hacia nosotros, hacia los navarros, ni por parte de los navarros hacia los musulmanes, muchos de los cuales también son navarros, esto es muy, hay que precisarlo, no se puede hablar de nosotros y ellos, esto es importante saberlo, pues no hay esa hostilidad común. Entonces... Atención a esto, escuchábamos también la voz de los musulmanes y a una mujer convertida precisamente al Islam, quien de alguna manera quería mostrar el rechazo más absoluto a lo ocurrido en Barcelona con esas 16 personas que perdían la vida. Vean. Queremos tomar de nuevo la palabra para decir que estamos en contra de que se asesine en nombre del Islam. Consideramos que no tenemos por qué cada vez pagar la doble bofetada, ¿no? Bueno, ahí tenemos esa voz y vamos a escuchar también la voz de la calle. Avanzábamos en nuestro sumario, preguntamos a las personas, a los ciudadanos como nosotros, ¿qué piensa? ¿Qué consecuencias puede tener en el desarrollo de nuestra sociedad estos atentados? ¿Puede suponer un contraste todavía mayor entre culturas? ¿Puede generarse odio hacia la comunidad musulmana? Estas son sus respuestas. Sí, que lo aumenta naturalmente, pero bueno, eso habrá que combatirlo, ¿no? A nada que pienses un poquito te das cuenta que no es así. Y más si has viajado un poco por estos países y los conoces un poco. Había ya mucha islamofobia y también malos entendidos. Lo que pasa es que estas cosas lo que parece que den es una excusa para decirlo en voz alta. Que mientras tanto es políticamente incorrecto, llega esto y ya lo puedes decir. Y eso pues bueno, tampoco a mí me parece bien. Entonces a mí un poco me alerta y me preocupa ese aspecto, sobre todo, que algo que nos hemos salvado por la suerte, no por la preparación del país ante ello. Entonces que tenemos que reaccionar contra eso y no tanto contra la islamofobia, porque
creo que ya la teníamos, no creo que esté aumentando más o la esté disminuyendo. Y la verdad que es un poco preocupante, la verdad que realmente no sabes porque nunca sabes el de al lado que puede ser, que no puede ser y tampoco no todos son iguales. Sale, pero por el hecho de que como son tantos atentados ya los que han habido, pues al final crea esa situación, desconfianza y miedo. Nos cambia un poco la forma, no de pensar, pero yo creo que al final no va a pasar nada en ese sentido. Yo conozco Cambrils, muy bien aquella zona donde pasó todo, y a partir de la noche no iré sola por el paseo. Espero que no ocurra, no sé si ocurrirá, tampoco me muevo mucho, espero que no. Supongo que es un tema educacional que tiene que salir de las instituciones y mandar mensajes y educacional. Creo que es básicamente, no se puede aumentar el problema que ya tenemos con racismo, no. Bueno, ahí tenemos la opinión de la calle. Santiago, también la policía constata, quizá en las oficinas de atención al ciudadano, de mayor cercanía con la ciudadanía, esa preocupación especial por un posible ataque en nuestro país o en nuestra proximidad. No, aquí no detectamos que haya mayor peligro. En San Fermín se encendieron todas las alarmas. Y se hizo un gran despliegue de seguridad y pues, se trajo también policía francesa. Y lo bueno, lo que podemos destacar de eso es que la gente lo veía con total normalidad. Sí. Para estar en Pamplona, una comunidad que hace 15 años, cuando iba Policía Nacional a la zona del Casco Viejo, tampoco era muy bien recibida, ¿no? Y hemos visto esa normalización con los cuerpos y fuerzas de seguridad, cómo se ha producido, la gente se hacía fotos con ellos por la parte vieja. Bueno, ese es un aspecto dentro del dispositivo que se configuró para esas fechas, pero por lo demás no hay indicios, no se detecta que aquí pueda pasar por ahora, que ya veis que esto es muy fácil, es coger una furgoneta y desplazarte por una calle que esté muy transitada. El riesgo cero ya está, no existe, ¿no? Sí. Cuando se habla de educación para evitar la radicalización, el hecho de que chavales jóvenes, como eran los presuntos autores de esta masacre terrorista, fueran personas normales, sus educadoras, sus personas de confianza, así lo han dicho, nos han mostrado absolutamente sorprendidos por la magnitud del atentado perpetrado por niños, ¿no? Prácticamente chavales jóvenes. ¿Cómo se puede evitar esto desde las aulas, desde edades muy tempranas, Jesús? Bueno, yo creo que el fenómeno de que han sido gente tan joven viene precisamente por la vulnerabilidad de determinadas personas en determinadas edades. Y hay que tener en cuenta que los colectivos estos pertenecen, digamos, a los sectores más vulnerables de la sociedad, por la inmigración, por sus situaciones, digamos, en las barriadas, en las viviendas, en el número de gente que participan. A veces también en las escuelas hay pequeños o grandes conflictos. Si viene alguien que a estas personas jóvenes les dice: sois los grandes capitanes de una pelea que está además bendita por Dios y que os va a premiar con el cielo de inmediato, es una tentación muy grande para aceptar ese discurso. Por eso es muy importante no solamente que se hagan acciones digamos, espontáneas o no tan espontáneas en un momento determinado, sino que es una carrera de larga duración. Tenemos que empezar muy pronto a trabajar en un fenómeno que nos afecta a todos, que es el de la diversidad. Y ahí yo creo que la educación en conjunto, las estructuras educativas, el profesorado y todos aquellos que nos dedicamos a la educación de otras personas, tenemos que reflexionar sobre cómo podemos gestionar la diversidad y no hacer de la diversidad una patología o un peligro. Esa es una cuestión, creo yo, de gran importancia, pero como digo, es también a largo plazo. Bueno, diversidad también es la palabra que nos sirve para hablar y profundizar un poco más en lo visto en la concentración, manifestación por las calles de Barcelona. Hemos visto personas de todas las tendencias, pero también hemos visto, bueno, pues cierto resquebrajamiento de la unidad, con gritos, con cierto aprovechamiento político, también por parte
parte de algunas fuerzas. Hemos visto pitos y escuchado a, bueno, pues esos gritos y pitos al rey en este caso. ¿Qué denota esta situación? ¿Es imposible ir juntos en la misma línea a la hora de combatir, al menos socialmente, esta masacre? La seguridad la construimos entre todos y cada cual, como ciudadano, como institución, como policía, como educador, pone su granito de arena, no digamos como político, o estamos perdidos. Y si en medio de esta tormenta alguien quiere salvar su chalupa, su pequeño proyecto al margen del bien común, pues nos hará daño a todos porque nos percibirán desde fuera como una sociedad fragmentada, dividida, con una identidad débil y por tanto vulnerables. No hay que olvidar que el atentado del 2004 tuvo una intencionalidad política enorme y que este atentado se ha producido 5 semanas antes del referéndum convocado el 1 de octubre. No es sin más un atentado, que lo es con toda la barbarie que tiene. Tiene también una intencionalidad, un retorcimiento, un sustrato ideológico político para dividirnos y da la impresión de que en parte con algunos lo han conseguido grande. Y luego yo quería hacer un apunte a lo que has dicho antes en cuanto a los educadores. Creo que algunos de esos educadores tienen un papel capital para reducir todo este problema y son los imanes. Son aquellos que tienen en sus manos a los jóvenes musulmanes que pueden o bien ser llevados al buen camino, un camino de ser buenos ciudadanos, o ser radicalizados y convertidos en kamikazes que con una furgoneta maten al que se le ponga por delante. Tenemos otro ejemplo, ¿no?, que nos ha dejado este fin de semana o en los días anteriores, el abrazo entre los padres del niño que murió en las Ramblas de Barcelona, el abrazo del imán con los padres. Un momento, creo, estremecedor, emocionante y que sirve seguramente esa imagen de mucha una sociedad, bueno, pues fragmentada, a veces dividida en relación con estas cuestiones, ¿no? La capacidad de esos padres de perdón y de unión con la comunidad musulmana que reclama paz también, Santiago. Sí, pero bueno, aquí en España ya tenemos experiencias de esas con todo el fenómeno terrorista que hemos vivido, ¿no? Como uno de los últimos pasos fue el perdón de los terroristas a las familias de las víctimas, ¿no? Este es un ejemplo muy bueno, que es lo que se tenía que dar traslado a la sociedad y no enmascararnos en las redes sociales, que es lo que se está haciendo para sacar lo peor que tenemos cada uno dentro y llenar todo de mentiras, intentar intoxicar todo, ¿no? Este ejemplo del abrazo del imán con los padres es lo que tenía que trascender en todos los sitios. Esa sí que es una foto que tiene consecuencias, que puede tener una gran validez desde el punto de vista informativo y quizá de concienciación colectiva. Mira, me pillas en un momento en que he escrito un articulico sobre eso que no se ha publicado, no sé por qué, pero no se ha publicado. Después de ver la exposición en Kassel, en Alemania, después de ver la exposición que hacen cada 5 años, una exposición de arte, en donde se está expresando todo el dolor y el sufrimiento de los refugiados y de todo digamos, esta convulsión de personas que van y pueblos que van de un sitio a otro. Y llego a Madrid y no quería perderme la exposición en torno al Guernica. Y veo el Guernica, pero antes paso por todas las salas donde está, digamos, el cocimiento, si me permitís la expresión, antes del Guernica, de todo lo que había pintado Picasso. Y pinta mujeres desgarradas con niños entre los brazos, calaveras, brazos rotos. A mí me impresionó de tal manera que hasta emocionalmente me cogió la exposición. Y la exposición se titula, ¿cómo se dice en castellano? Piedad y horror. Y concluyo en mi reflexión sobre este asunto, que es lo que refleja precisamente ese cuadro que vemos, esa imagen que vemos, que la piedad supera al horror, que es un poco el mensaje que aparece un poquito también en la exposición. Y lo recuerdo precisamente porque cuando vi además lo recibí por un tuit de un periodista, recibí ese mensaje y dije, la piedad es lo que va a superar el horror.
y me acordé naturalmente y lo reflexioné sobre esa fantástica exposición que invito a todo el mundo que vaya a verla a Madrid. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones. Veremos saber también las fuerzas políticas si toman verdaderas cartas en el asunto y tienen una hoja de ruta para tratar de luchar contra toda esta serie de problemas que ocasiona el yihadismo. Recientemente veíamos también ese ataque directo a España a través de un vídeo en las redes sociales, el Estado Islámico que mira directamente a nuestro país y lo dice precisamente en nuestro idioma, ¿no, Santiago? Sí, el cordobés, un hijo de una conversa malagueña, Tomasa Pérez, y de un marroquí, creo recordar, que está dispuesto a hacer todo lo posible para que, según su cosmovisión alocada y fanática, su interpretación radical del Islam, España vuelva a ser lo que en su mundo utópico fue tiempo atrás, siglos atrás, un mundo paradisíaco, perfecto, donde el Islam era bueno, la voluntad y era un imperio donde solo había prosperidad y lujo, etcétera, etcétera. Podemos pensar que eso es solo propaganda y desde luego tiene un componente propagandístico enorme ahora que el Estado Islámico está siendo encogido militarmente y está perdiendo territorio. Pero eso es capaz de llegar a gente joven, musulmanes españoles que viven en Ceuta, en Melilla, en Navarra, en Madrid, en Barcelona, donde sea, y captarles para que en virtud de esa idea, pues ellos contribuyan con el horror a conquistar España para esa causa loca. Vídeos que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Muy en cuenta porque expertos en terrorismo yihadista dicen que lo que pretenden esos vídeos es alentar a los ya captados para que salgan a realizar atentados, ¿no? Que es una forma de comunicación entre el Estado Islámico de Oriente Medio y los lobos solitarios o las células durmientes que están en Occidente, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos a todo ese tipo de propaganda. Nos quedamos con estas claves, con estas aristas que nos deja la conversación con tres personas que saben y mucho de integración, de educación, de historia, de protección de los ciudadanos. Jesús Hernández Aristu, muchísimas gracias y muy buenas noches. Santiago Arraiza, muchísimas gracias. Gracias Santiago Martínez por vuestros análisis. Nosotros continuamos después de la tertulia con otras cuestiones de actualidad del día. Postres tradicionales de Ulzama. La leche de oveja es la materia prima de donde surgen estos deliciosos postres. Productos de la más alta calidad y únicos en el mercado a orillas del río Ulzama que da nombre a un valle rico en vegetación, en pastos, en agua y en ganado. Nuestras ovejas son nuestro principal activo. Postres tradicionales de Ulzama.